Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos. Entonces, empecemos. La semana pasada hablamos un poco sobre la clasificación de los seres vivos y también hablamos de uno de los dominios que pertenecen a esta clasificación y fue el dominio bacteria. Vamos a aclarar un poquito esta clasificación de los seres vivos y hablar de otros de los dominios presentes en el planeta Tierra. Entonces vamos a empezar. Los seres vivos surgieron gracias a condiciones específicas en la Tierra primitiva, que incluían la ausencia de oxígeno y la presencia de agua en estado líquido. Esto permitió la aparición de las primeras biomoléculas capaces de catalizar reacciones químicas y autorreplicarse, que luego darían origen a las primeras células y organismos. Sin duda, hoy día el planeta presenta una gran variedad de formas de vida, pero para su estudio es esencial clasificarlas. Actualmente, el sistema de clasificación más utilizado en las escuelas es el sistema de los 5 reinos de Whittaker, que son Monera, animal, vegetal, hongos y protista. Estos 5 reinos los hemos aprendido año tras año en nuestros cursos de ciencias naturales. Sin embargo, el sistema más aceptado académicamente es el de los 3 dominios postulado por Woese, puesto que tiene en cuenta los conocimientos de relaciones evolutivas más recientes. Este sistema tiene en cuenta la evolución de los seres vivos y sus relaciones evolutivas entre sí. La diversidad genética encontrada refleja no solo las características genéticas de los seres vivos, sino también su ecología y bioquímica, es decir, reacciones que se presentan dentro de las células, siendo este el motivo para la descripción de estos 3 dominios. La teoría de Woese considera la existencia de un árbol de la vida compuesto por 3 ramas, con un ancestro en común. Vamos entonces a ver algunas formas de cómo están organizados los dominios y cómo están relacionados con los 5 reinos de Whittaker que ya conocemos. Por ejemplo, uno de los reinos de Whittaker es el reino Monera. Y en este reino estaban reunidos 2 dominios, las bacterias y las arqueobacterias. Actualmente sabemos que estos 2 grupos que antes se encontraban agrupados en el reino Monera son totalmente independientes. Por otro lado, los reinos animal, vegetal y hongos, que estaban separados en reinos diferentes, en realidad están agrupados en un solo dominio llamado el dominio Eukarya. La semana pasada hablamos de las eubacterias o bacterias verdaderas y vimos sus principales características e importancia. Esta semana vamos a hablar del dominio Arquea y el dominio Eukarya y hablaremos de los seres unicelulares presentes en este dominio. Entonces vamos a empezar por el dominio Arquea. El dominio Arquea está compuesto por organismos procariotas unicelulares microscópicos, muy similares a las bacterias, pero al mismo tiempo presentan diferencias que hacen que estén en 2 dominios diferentes. La existencia de este grupo fue demostrada hace relativamente poco, más o menos a finales de los años 1970, por un grupo de investigadores liderados por Carl Woese, quienes consideraron que la vida podía dividirse en eucariotas y en 2 tipos de organismos procariotas, las bacterias o el dominio eubacteria y las arqueobacterias, también llamadas arqueas. Las arqueas son conocidas por algunas características muy particulares que solo se encuentran en este grupo y también por presentar combinaciones de características que alguna vez se pensó que eran exclusivas de las bacterias o de algunos organismos eucariotas. Vamos a ver algunas comparaciones. Al igual que las bacterias, las arqueas son organismos procariotas, es decir, que en su interior el material genético no está encerrado por una membrana, o sea, no tienen un núcleo y no tienen organelos membranosos en el citoplasma. Generalmente son microorganismos del tamaño muy similar al de las bacterias. Su material genético se encuentra en forma de un cromosoma circular y algunos fragmentos circulares de menor tamaño llamados plásmidos. Tienen un rasgo muy específico de sensibilidad
a los antibióticos. Los lípidos de la membrana celular de las arqueas difieren considerablemente de los que se encuentran en las bacterias y en los organismos eucariotas. Y esto ha sido considerado como una característica importante que las diferencia de estos otros dos grupos. La unión entre la posición del glicerol y las cadenas de ácidos grasos en los lípidos de las arqueas es a través de un enlace éter, mientras que en las bacterias y los eucariotas corresponde a un enlace éster. Inicialmente se consideraba que todas las arqueobacterias eran extremófilas, es decir, que se desarrollaban en ambientes con condiciones extremas, como temperaturas elevadas o altos niveles de salinidad. Sin embargo, ahora se sabe que pueden encontrarse en gran variedad de ambientes como los océanos, los pantanos, los suelos y los tractos digestivos de diferentes animales. Son organismos que pueden explotar diferentes recursos que van desde compuestos orgánicos como el azúcar hasta compuestos inorgánicos como el amoníaco, iones de algunos metales e hidrógeno. Actualmente, las arqueobacterias son consideradas como una parte importante de los ecosistemas globales. Especialmente son abundantes en los océanos, ya que representan aproximadamente el 20% del total de los seres vivos en el planeta. En general, pueden ser halófilos extremos, es decir, que pueden vivir en ambientes extremadamente salinos como depósitos subterráneos o lagos salados. También pueden ser metanógenos o que producen metano como parte de su metabolismo. Pueden vivir en pantanos, aguas residuales o tractos digestivos de otros organismos como los rumiantes. Acidófilos extremos. Estos pueden vivir en ambientes ácidos como manantiales sulfurosos. Y también planctónicos, que hacen parte del plancton marino que habitan zonas profundas de la columna de agua de los océanos. Hipertermófilos, que viven en ambientes con temperaturas extremadamente altas como depósitos de petróleo y fuentes hidrotermales. Mesófilos, viven en ambientes con temperaturas medias como el suelo o los océanos. Y los psicrófilos, que pueden vivir en temperaturas por debajo de los 5 grados Celsius. Este tipo de arqueobacterias han sido encontrados en Antártida. Vamos a hablar ahora de un dominio diferente en el cual nosotros estamos clasificados, que es el dominio Eucaria. Los organismos dentro del dominio Eucaria o eucariotas son aquellos organismos cuyas células poseen un núcleo verdadero, es decir, que su material genético se encuentra rodeado por una membrana nuclear, y este dominio abarca desde seres unicelulares como los protistas y los hongos unicelulares hasta pluricelulares como nosotros, los seres humanos, los mamíferos, las aves, los lagartos y los reptiles, y también las plantas. Vamos a hablar primero de los organismos unicelulares clasificados dentro del dominio eucariota. Los protistas. Este grupo es un grupo bastante interesante porque no describe a un conjunto de organismos que compartan características, sino más bien agrupa a seres que no pertenecen ni al grupo de plantas, ni animales, ni hongos. Aunque predominan las formas unicelulares, dentro de este grupo pueden encontrarse algunos protistas de gran tamaño como las algas pardas. Hasta el día de hoy se han descrito aproximadamente 60.000 especies de protistas. Los protistas hacen parte de los componentes más importantes del plancton marino. Se pueden encontrar en el fondo del mar, en los océanos, y muchos de ellos tienen relaciones ecológicas de parasitismo y mutualismo con otros eucariotas. Por ejemplo, en el caso de los que habitan en el rumen de las vacas y facilitan la digestión de los tejidos vegetales. En general, dentro de este grupo se presentan 3 formas de nutrición. Primero, los heterótrofos, que pueden ingerir su alimento de otros organismos. Otros absorben nutrientes del medio, y un grupo muy amplio son autótrofos, es decir, fabrican su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Además, muchas formas unicelulares de protistas pueden ser simultáneamente autótrofas y heterótrofas. Los protistas heterótrofos generalmente son depredadores que poseen membranas celulares flexibles que les permiten atrapar su presa. Otros generan corrientes en el agua mediante pequeños filamentos que rodean su cuerpo para atraer partículas alimenticias e ingerirlas de cualquier forma. Una vez que el alimento está en el interior de la célula del protista, es almacenado en una vacuola alimentaria rodeada por una membrana para ser digerida después. En la mayoría de los casos, los protistas que viven dentro de otros organismos son parásitos y su actividad
para alimentarse causa daño a la especie huésped. Los protistas fotosintéticos abundan en los océanos, lagos y estanques, en donde flotan libremente en el agua o se encuentran asociados con otros organismos como corales y almejas. De hecho, hacen parte del fitoplancton. Otro tipo de protistas son los protozoos. Los protozoos o protozoarios son protistas eucariotas unicelulares con alimentación heterótrofa. Pueden ser fagótrofos, es decir, alimentarse por endocitosis. También pueden ser depredadores que cazan algas, bacterias y hongos microscópicos, o detritívoros que aprovechan la materia orgánica en descomposición. Además, se pueden caracterizar porque se encuentran en medios acuáticos o ambientes húmedos, tanto de agua dulce como de agua salada. Son muy importantes pues su papel ecológico como herbívoros y descomponedores son una fuente importante de alimento para los microinvertebrados. Además, son fundamentales en el control de la biomasa de la población bacteriana, ya que se alimentan de las bacterias. Algunos protozoos más conocidos son las amebas, que parasitan el intestino de los seres humanos o de los animales, en donde estas causan problemas digestivos. Otro protozoo bastante conocido es el Plasmodium, que causa la malaria. Según la clasificación más utilizada, los protozoos son un solo grupo que puede dividirse en 4 subgrupos que se diferencian entre sí por la forma en que se mueven o por su forma de locomoción. De esta manera, 4 grupos de protozoos son los siguientes. Los rizópodos o sarcodinos se desplazan mediante unos pseudópodos, que son extensiones o deformaciones del citoplasma y de la membrana celular, que se producen en la dirección del desplazamiento y arrastran al resto de la célula. Estas estructuras son temporales y también les sirven para envolver el alimento y introducirlo dentro de ellas. Los ciliados se desplazan mediante apéndices similares a pelos, denominados cilios, que rodean todo el cuerpo. Estos cilios son cortos, numerosos y se originan a partir del citoesqueleto de la célula. Los ciliados son uno de los grupos más importantes de protistas, muy comunes en los cuerpos de agua y los suelos. Los flagelados, también llamados mastigoforos, se caracterizan por la presencia de uno o más flagelos, en una o en todas las fases de su ciclo vital. Los flagelos son estructuras más largas que los cilios y están encargados de impulsar la célula hacia el contrario al que están ubicados. Muchos flagelados son solitarios, pero algunos forman colonias y otros son sedentarios, es decir, se mantienen inmóviles. Y los de apicomplexa. En este grupo las estructuras móviles están ausentes, excepto en los gametos, cuando se reproducen. Se caracterizan por formar esporas y por ser parásitos de animales. Es un grupo muy diverso y la mayoría de sus miembros tienen un ciclo vital complejo que incluye una fase sexual y otra asexual. Otro grupo de protistas son las algas, que agrupan a todos estos protistas fotosintéticos. Las algas pueden ser unicelulares o multicelulares y casi siempre habitan ecosistemas acuáticos, a excepción de algunas pocas que se encuentran en la superficie terrestre. La función ecológica más importante de las algas es la producción primaria, es decir, la fotosíntesis. Por ejemplo, las algas que hacen parte del fitoplancton son responsables de casi el 70% de la actividad fotosintética de la Tierra y utilizan el dióxido de carbono presente en la atmósfera y la recargan de oxígeno y sostienen la compleja red de vida acuática. Adicionalmente, existen algas que forman asociaciones simbióticas con organismos heterótrofos y otros que las parasitan. Dentro de las algas unicelulares se encuentran 2 grupos importantes, las diatomeas y los dinoflagelados. Las diatomeas son uno de los grupos más comunes de fitoplancton y poseen una pared celular con sílice, que una vez el alga muere se acumula en el fondo marino y dejan un sustrato que muchas veces es utilizado por la industria petrolera. Los dinoflagelados se caracterizan por poseer 2 flagelos con los que se desplazan en el agua y son conocidos por ser endosimbiontes de animales invertebrados marinos como los corales y las anémonas. Por otro lado, dentro de las algas multicelulares se destacan las algas pardas, que pueden llegar a medir varios metros, y algunas algas pueden establecer relaciones simbióticas o parasíticas. Algunos ejemplos son las algas verdes, que se asocian con hongos para formar los líquenes. El producto de esta asociación genera un organismo fotosintético,
pionero capaz de colonizar ambientes previamente estériles. Algunas algas verdes son parásitas de plantas superiores como el café o el té. Otras son parásitas de animales como el caso de las vacas en las que se produce la mastitis. Listo chicos, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Hoy hablamos de las arqueobacterias y de los eucariotas unicelulares. La próxima semana vamos a hablar de los hongos y las plantas. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden realizar la actividad y nos vemos pronto. Adiós.